Y cada vez que buscábamos a Pilar nos decía, sí, bueno, las agendas no es que no quisiera venir, es que las agendas entre las fechas de nuestra feria de libros siempre se complicaban. Entonces, por fin, está aquí Pilar. Le quisiera pedir que le diéramos un abrazo. Eso después, es el abrazo después. Pero un aplauso, por favor. Y le hemos pedido al profesor Oscar Montero, que es escritor y guionista de cine, una gente que ha trabajado mucho con los jóvenes, que ha hecho guión cinematográfico con Leñero, con Hugo Argüelles, con Juan Tomar, con Pérez Turrent, etcétera, que ha sido sobre todo un profesor de vocación y que ha obligado, como muy pocos profesores en San Luis Potosí, a sus estudiantes a leer. ¿Sí? ¿Verdad? Bueno, no voy a hacer más larga la presentación y me permito presentarles a Oscar Montero, que va a platicar con Pilar. Pilar me ha pedido que me incorpore por aquello de lo chismosa y lo metiche, pero los dejo a ellos empezar y luego me incorporo. Bueno, gracias por su asistencia. Me voy a permitir leer algunos segmentos que creo son interesantes del libro para ir haciendo la introducción. Me encantó una frase que hace cita de Marguerite Yourcenar, que dice: qué insípido hubiera sido ser feliz. Y creo que es como parte de la esencia de este libro, un libro que le ayuda a uno a hacerse más culto. Yo en lo particular, comentaba hace rato con Pilar, aprendí cosas que no sabía, cosas que se me hicieron muy interesantes y muy destacadas a partir de leer el libro. En ese sentido yo lo considero muy recomendable. A lo mejor el título ahuyenta a la gente o le hace pensar cosas que no fueran, ¿no? Ya entendí, una vez cuando uno lee el libro entiende por qué es de todo, excepto feminismo, que termina de alguna forma hablando de feminismo. Destaca un prólogo bellamente escrito por una escritora que ha sido invitada a esta feria, ha estado en esta feria, en este mismo lugar, Mónica Lavín. Me comentaba Pilar que ella le decía que es el primer prólogo que hace para algo que no es literatura, un prólogo en donde, al igual que como Pilar va jugando con las palabras y el lenguaje a lo largo de su libro, Mónica, a partir del nombre de Pilar, va haciendo todo un juego de palabras y nos va dando todas las raíces de Pilar el Peldaño, que ha logrado Pilar con todos sus proyectos de promoción de cultura, de promoción de lectura. Me encantó, ya nos platicará ya un poco más, el capítulo de El matrimonio bostoniano, un capítulo muy interesante. Hace un rato platicábamos en radio sobre un capítulo que habla sobre el aborto y la muerte en las mujeres en la Edad Media, que comentaba Pilar, un capítulo muy desgarrador, que creo que la contraparte sería este del bostoniano, que es mucho más divertido, también reconstruyendo la historia. Una parte que me encantó del libro, me voy a permitir leerla. Mojigatas conocemos todos, siempre hay una tía, una amiga, una conocida o una suegra, y la verdad es que hay que huirles como a la rabia, porque además, voy a ajustar, porque además de ser, es que la luz está muy baja, porque además de ser moralistas en su propia conducta, lo son en la de los demás y siempre están diciendo cosas como: ¿ya viste que fulanita? O ¿te habías dado cuenta de que? ¿Qué cosa? Y además, ¿quién sabe qué mal vicio esconderán tras tanto recato y recelo? Yo por eso a una mojigata no la quiero tener ni cerca ni lejos, pues la que es mojigata, a diferencia de la disoluta, es melindrosa y no se disuelve con la vida y sus placeres, sino que los rechaza y les hace el fuchi.
amargándose y amargando a los que la rodean. Esta cita que es bastante fuerte y que reúne, creo yo, parte de la esencia del libro. Las mujeres carecen de historia porque la historia no se hace de lo cotidiano. Leo la introducción del capítulo sobre el sexo. Mucha de la belleza y diversidad de la vida contemporánea en la Tierra, se sabe, sin duda alguna, es el sexo. Pero no solamente en el sentido que usted pensó, querido lector, sino también en el sentido biológico, es decir, en el más primario y científico del término. Me explico. Remontémonos al tiempo en que todo era organismos primitivos. Un organismo totalmente asexuado, que se reproduce por mitosis, será genéticamente idéntico a su único progenitor, excepto por algunas mutaciones ocasionales. Y empieza el capítulo. El capítulo de las brujas de Salem también es muy recomendable. Hay un capítulo en torno, le pediremos a Pilar que nos hable más de él, que fue algo que aprendí, yo desconocía de ello, del Nushu, que es una lengua de origen oriental que se creó entre mujeres y para mujeres para poder saltarse a los hombres. Las mujeres escribían un diario que le entregaban a la mujer que iba a casarse de la familia, que era como una especie de manual de vida, y que lamentablemente la última hablante y escritora de esta lengua murió hace algunos años, a la edad de 91 años, y con ella se perdió toda esa riqueza de esta lengua. Y esta parte. Históricamente las mujeres han estado siempre relegadas, marginadas y sometidas. Por eso la mitad de la humanidad que representan no aparece en la historia, pues la historia ha sido siempre, desde tiempos inmemoriales, una historia masculina. Hombres los ha habido de todas clases, jornaleros, inventores, reyes, guerreros, campesinos, letrados, artistas, esclavos, científicos, políticos, militares, escritores. Pero las mujeres han sido, ante todo y antes que nada, solo mujeres. La mayor parte de la casi nula historia sobre las mujeres es una caótica, pesimista y desalentadora sucesión de afeites y modas, celestinas, brujas, prostitutas y adúlteras, reinas y vírgenes histéricas y endemoniadas, obedientes esposas, madres abnegadas, católicas reaccionarias, monjas recluidas, reinas de belleza y esculturales productos de la cirugía plástica, que no dejan mucho espacio a la discusión o a la reivindicación feminista. Con ustedes le paso el micrófono a Pilar Montes de Oca, a quien le agradezco que esté aquí en la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bueno, muchas gracias a todos los que están aquí, gracias por pues, asistir a esta presentación del libro. Este libro es una recopilación de muchos de los artículos que yo he publicado en Algarabía, bueno, de algunos, porque he publicado mucho menos, digamos, aquí vienen muy pocos de los que he publicado, tengo mucho más, pero seleccionamos, quizás por ser el primer libro que yo firmo como tal, digo, he hecho muchos libros, El Chingonario, por ejemplo, es un libro que yo hice o yo recopilé, pero en este caso son artículos que tienen como hilo conductor las palabras, la vida, el amor y el género, ¿no? Creo que son indagaciones, son formas de ir más allá y de investigar qué hay detrás de muchos cuestionamientos que nos hacemos toda la vida, ¿no? Por ejemplo, esto que mencionaba, varias de las cosas que mencionabas las voy a mencionar yo, pero el tema del aborto, ¿cuándo empezó a ser ilegal el aborto? Cuando había sido durante toda la historia de la humanidad una forma de anticoncepción, una forma de impedir que la gente tuviera más hijos, cómo las mujeres abortaban naturalmente durante toda la Edad Media, cómo las mujeres se morían de parto,
la mayoría de las mujeres morían de parto durante la Edad Media. Cuando yo digo la mayoría, son 7 de cada 10 mujeres campesinas moría en el parto. Son unas cosas impactantes. Luego existió la fiebre puerperal, que era una infección que se daba en los hospitales porque los mismos ginecólogos tocaban con las manos sucias a las otras mujeres y era una infección que pasaba de mano en mano. Es decir, estas indagaciones sobre ese tipo de cosas, pero también sobre otras totalmente distintas, como puede ser las brujas de Salem. ¿Qué pasó en esa época en Salem? ¿Por qué se les acusó de ser brujas? ¿Sí realmente eran brujas? Parece ser que no lo eran, que era una infección por el hongo del centeno que se dio en esa Nueva Inglaterra incipiente, donde obviamente las mujeres empezaron a tener como alucinaciones, era como un hongo alucinógeno que tenía el centeno y por eso las tacharon de brujas, hasta temas mucho más lingüísticos, como es el tema del famoso género en la lengua, ¿no? O sea, este pleito que tienen las feministas y que lo trajo desde Vicente Fox cuando estuvo en la presidencia, de que no podemos decir niños y tenemos que decir niños y niñas, muchachos y muchachas, chamacos y chamacas, cuando sabemos que ese no es o sea, digamos, si hay un problema que hay de sexismo en la lengua, no está en el género, es decir, no está ahí. El género masculino en español, y aquí lo explico claramente, es el género neutro, el género que se utiliza como no marcado, es el género que tú utilizas como podrías utilizar otro, porque hay muchas lenguas donde tú lo viste y tú lo leíste, hay 3 géneros, hay 10 géneros en algunas lenguas, en algunas lenguas hay 8 géneros, en español resulta que son 2 y que son atribuibles a lo femenino y a lo masculino, pero que no necesariamente la silla es mujer ni el vaso es hombre, ¿no? Y no por decir que yo soy lingüista, ¿no? O periodista, estamos denigrando al Señor porque lo estamos haciendo femenino, ¿no? O porque las feministas se pelean por ese tipo de cosas. En inglés llegaron a decir que no dijeran boicot, que dijeran también, que si era boicot, también dijeran girlcot, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, se pelean por una serie de cosas que son un poco insulsas, cuando realmente el sexismo en la lengua está dado por decir cosas denostativas del género como pinche vieja, ¿no? Pendeja, idiota, o sea, ese tipo de cosas que también los hombres se dicen entre ellos, pero que es mucho más común que las mujeres se lo digan a otras mujeres, ¿no? Entonces, el sexismo en la lengua existe y la mayoría de las veces lo dicen las mujeres, es decir, las palabras sexistas, las palabras denostativas de las mujeres están dichas por las propias mujeres. Entonces, es todo un tema que también lo tratamos en este libro, que no solamente va de temas tan fundamentales como en este que hablaba Oscar del sexo, que es donde yo me remonto a temas científicos, Marvin Harris, Desmond Morris e incluso biólogos, donde dicen por qué se da la reproducción sexual. Cuando éramos organismos unicelulares, nos reproducíamos por mitosis y como leyó en el párrafo Oscar, esa célula nueva que nacía tenía muy pocas posibilidades en un digamos, ambiente muy, muy hostil y adverso, que era la Tierra en ese momento, de sobrevivir. Entonces, las células encontraron que la manera óptima de reproducirse era que una célula le pasara la información a la otra célula y se generara una tercera célula con mucho más información genética, más sólida y más fuerte. Eso es la reproducción sexual. Una célula le pasa información genética a la otra. Resulta que la que pasa es masculino, la que recibe es femenina. Los que pasan en la raza humana es el hombre, la que recibe es la mujer y es la que tiene que tener 9 meses de gestación. Se pregunta Marvin Harris, ¿por qué las sociedades eran matriarcales? En un principio, cuando éramos homínidos, antes de bajarnos de los árboles, las mujeres copulaban con muchos hombres, ellas eran las que dirigían la manada, etcétera. Cuando las mujeres realmente dejan de tener el poder. Bueno, primero porque somos la única especie que empezamos a tener sexo cara a cara, ¿no? Somos la única especie donde las mujeres tienen orgasmos. Entonces, eso se hace para que haya un vínculo de una pareja de por vida, hombre-mujer, para que los descendientes de ese macho
sean los que hereden cuando empieza a haber agricultura y haya excedente de riqueza. Y además, después de esto, también se lo cuestiona Barbie Harris y dice, hay 2 puntos que son muy importantes por los cuales las mujeres dejan de ser matriarcados y las sociedades empiezan a ser patriarcales. Una es el arado. Las mujeres son, el cuerpo de la mujer no es suficientemente fuerte para jalar el arado y además la mujer se embaraza y tiene 9 meses en los que no puede jalar el arado. Y el segundo es la guerra, ¿no? Que tampoco puede ir a la guerra por la misma razón. Y bueno, se lo cuestiona aquí. Pero como les decía, no todo es tan serio en este libro porque también hablamos de mojigatas, de disolutas, de la hemofilia, que bueno, no es nada simpático, pero bueno, creo que es un tema que está tratado de manera muy simpática porque es una enfermedad de reyes, una enfermedad muy rara. También hablamos del matrimonio morganático y hablamos del apellido de Casada, un tema que yo he tenido con muchas mujeres, que aquí lo puse yo, apellido de Casada, insulto o atavismo sexista. Y aquí responda, ¿quién de ustedes usa el apellido de Casada? Nada más mi suegra. Ya ven, ya pasó de moda el apellido de Casada. Entonces aquí ha venido una historia de por qué no debemos usar el apellido de Casada y por qué ya no se usa. Yo digo que es la famosísima credencial de lector, que fue más o menos hace 20 años, que nació, fue la que realmente le dio la estocada, la puntilla al apellido de Casada, porque todos tenemos que usar nuestros apellidos como están en nuestra credencial de lector. Entonces eso ya hace imposible que usemos nuestro apellido de Casada. Y bueno, hablo de cómo se utilizan en otros países. No en todos los países se utiliza el apellido de Casada. En los países que parecieran más sexistas, como los árabes, no se utiliza el apellido de Casada, ni en China. Y en cambio en los países que parecieran más avanzados, como Estados Unidos e Inglaterra, las mujeres no solamente utilizan el apellido de Casada, sino se cambia legalmente. O sea, es decir, si yo soy la señora Pérez y me caso con el señor Gómez, a la hora de casarme soy la señora Gómez, automáticamente cuando firmo el acta de matrimonio. Entonces, eso es interesante. Hacemos un mapa de todos los apellidos de Casada en el mundo y también de unos países en Europa donde se puede escoger entre el apellido de la mujer o del hombre, y el caso de Brasil donde el apellido de la madre va primero que el apellido del padre, ¿no? Es al revés, digamos, que en México, ¿no? Se pone el apellido de Casada, que también en Estados Unidos se utiliza entre la clase, digamos, aristocrática. Por ejemplo, John F. Kennedy, ¿no? Su padre se apellidaba Kennedy, pero su madre era Fitzgerald, y él se ponía John Fitzgerald Kennedy, en medio el Fitzgerald se llama el maiden name, ¿no? Entonces es todo un recuento sobre eso que me parece interesante. Y también viene un tema que es me parece simpático, que se llama de Gebridgumas y otras calamidades. Y bueno, a ver, tú di que es una Gebridguma. No me lo aprendí de tal manera, te dejo mejor que lo digas tú. Le da pena. Un Gebridguma es, pues, vamos, las mujeres tenemos Gebridgumas, los hombres también tienen Gebridgumas, es una palabra que yo saqué de una novela de Javier Marías, que de hecho se menciona en otras novelas de Javier Marías, en Mañana en la batalla piensa en mí, en Tu rostro mañana y en alguna otra más, donde Gebridguma es una palabra que existía en anglosajón antiguo para referirse a un parentesco, así como nosotros tenemos parentescos como cuñado o concuño o digamos primo, ¿no? Ellos tenían este parentesco que es Gebridguma y es la relación que te une con todas esas personas que han copulado con alguien que tú has copulado. O sea, todas las exnovias de tu novio o de tu marido o todas las novias de tu exnovio, ¿no? Entonces, ese término de Gebridguma, bueno, pues es un término que se utilizaba, era legal. De hecho, las Gebridgumas podían heredar y heredarse unas a otras, ¿no? Hoy en día, pues las Gebridgumas están más escondidas allá. Ahora con el Facebook es más fácil ver a tus Gebridgumas y de pronto las ves y dices, qué festa, ay, qué tonta es, ¿no? Pero bueno, ahí están las Gebridgumas y es todo un tema, es un tema lingüístico, pero acaba siendo muy simpático. Y otro tema que no es tan simpático y que a mí me hace pesar, que es todas las personas que hemos cumplido más de 30 años, quizás 35, hemos pasado una cosa que Joseph Conrad le llama la línea de la sombra, ¿no? Y la línea de la sombra es que antes de esa edad ves el mundo de otra manera, ves el mundo como infinito, como que no hay un horizonte claro y ves que las posibilidades se van a multiplicar
cuantas veces sea necesario. Lo voy a leer en la voz de él, porque ¿para qué lo explico yo si él lo explica perfectamente bien? Y dice, todos los que hemos cruzado la línea de la sombra nos hemos sentido alguna vez rebasados, hartos, ahitos a pensar en el mundo en que vivimos, en la vida que se va, en el futuro incierto, en ese horizonte que antes veíamos como esperanzador, inusitado y lleno de posibilidades, y hoy vemos cada vez más cercano, cada vez más cerrado y por tanto menos prometedor. Bueno, eso lo digo yo. Pero él dice, solo los jóvenes tienen tales momentos. No me refiero a los muy jóvenes, no. Los muy jóvenes no tienen en sentido estricto momentos en sí. El privilegio de la juventud es vivir adelantándose a los días venideros con una esperanza continuada, sin pausa ni introspección alguna. Uno cierra tras sí la puerta de la simple puerilidad y entra a un jardín encantado. Sus meras sombras relucen de promesas. Cada vuelta del sendero tiene una seducción propia, y no porque se trate de un territorio ignoto. Uno sabe perfectamente que toda la humanidad ha transitado por ese camino, pero el atractivo del suceso universal reside en nuestra propia experiencia, en nuestra propia expectativa, la expectativa de tener en él sensaciones propias. Un poco de todo de eso nos debe pertenecer, debe ser nuestro. Y después de que pases la línea de la sombra, eso ya no se repite, ¿no? No solamente que las crudas te dan peor cuando pasas la línea de la sombra, sino que te das cuenta que te dan crudas, ¿no? Antes de cruzar la línea de la sombra, ni siquiera te das cuenta de eso. Y es un tema que es muy interesante y que creo que ningún joven puede entender. Creo que solamente cuando has cruzado la línea de la sombra puedes entender lo que es la línea de la sombra, ¿no? Y bueno, hay 2 artículos sobre 2 mujeres escritoras importantes. Una es Virginia Woolf, que es esta mujer que pertenece al grupo de Bloomsbury, una de las escritoras más importantes en lengua inglesa, que se suicida porque ella fue siempre maníaco-depresiva o bipolar, se suicida y bueno, le deja una carta impresionante a su marido diciéndole que de alguna manera pues ella es la única, digamos, es lo único que ha tenido bueno en la vida, pero aún y con toda esa enfermedad que ella tenía, escribe cosas interesantísimas y además tiene una postura feminista, pero desde la inteligencia, desde la lógica, no es feminazi, sino es justamente lo contrario, ¿no? Y Marguerite Yourcenar, con un libro que se llama Fuegos, ella era lesbiana, ella era homosexual, estuvo toda la vida con una pareja, pero tiene en su juventud un libro hermoso sobre el amor y dice muchas frases interesantes. Por ejemplo, una frase que dice ella es: no hay amor infeliz, solo se tiene lo que no se tiene. No hay amor feliz, lo que se tiene ya no se tiene. Piénsenlo y es cierto. Y otra que dice ella es: el amor es un castigo, somos castigados por no haber podido quedarnos solos, ¿no? Que también es una gran frase. Y bueno, vienen varias de ellas, ese se los recomiendo muchísimo porque la verdad es que es un texto interesante. Y luego viene uno que a mi mamá no le va a gustar que lo mencione porque es de mi bisabuela y se llama Monomanía. Tengo varios artículos aquí donde indago sobre una palabra y entonces la palabra da lugar a digamos un artículo. En este caso la palabra es la palabra monomanía. Yo tenía una bisabuela que sufría de monomanía y entonces aquí menciono un poco de qué va esta palabra monomanía, igual que el de las mojigatas y las pusilánimes, igual que el hemorganático y un poquito también el del matrimonio bostoniano. ¿Alguien sabe aquí lo que es un matrimonio bostoniano? A ver, dinos, César. A toda máquina, exactamente. Pedro Infante y Luis Aguilar en A Toda Máquina. Lo que yo digo aquí del matrimonio bostoniano, menciono unas tías de mi suegra que se llaman la tía Pepa y la tía Clara, que pues ellas vivieron siempre en un matrimonio bostoniano. No viven aquí, ya están muertas. Pero bueno, el ejemplo es Beto. Beto le dice: Enrique, tienes un plátano en la oreja. Y Enrique le dice: ¿qué? Y Beto: te digo que tienes un plátano en la oreja. Enrique: ¿qué? No te oigo, ¿no ves que tengo un plátano en la oreja? Este tipo de discusiones se dan todo el tiempo en los matrimonios bostonianos, porque los matrimonios bostonianos son como un matrimonio, pero no tienen nada que ver con el matrimonio homosexual, o sea, no tienen nada que ver. Pueden ser 2 hermanos que se quedan a vivir juntos, 2 hermanas que se quedan a vivir juntos, o una madre con un hermano. Aquí pongo yo que ¿quién no ha conocido alguna pareja de viejitas que viven juntas
ya sea porque ambas se quedaron solteras, porque una de ellas envidió o se divorció, o simplemente porque el marido nunca volvió, y se acompañan y hacen todo juntas e incluso se pelean como esposos. Yo me acuerdo de la tía Clara y la tía Pepa, que vivían en una casa antigua que había sido de sus papás. Pepa se había casado con un hombre que, como ella misma decía, nunca le vio más allá del codo. O sea, ya se imaginarán que nunca tuvo hijos. Y como era de esperarse, nunca tuvieron hijos. Al enviudar, se quedó a vivir con su hermana menor, Clara, soltera, virgen y mártir. Y Pepa la regañaba todo el tiempo. Cierra tu boca de candado, Clara, le decía. Y cuentan que una vez Clara perdió una medalla y lloraba. ¡Ay, mi medalla de la Virgen del Carmen! ¿Qué voy a hacer sin ella? Pues rézale a San Antonio, le decía. Yo no le rezo a ese pelón. Y Pepa, desesperada, le propinaba un coscorrón y le decía, pues ahora le rezas. O sea, ese tipo de pleitos que se dan entre dos hermanas. ¿Saben quién era un matrimonio bostoniano? Borges y su mamá. Borges vivió hasta que la mamá tenía 99 años, vivían juntos, doña Leonor y él, y eran matrimonio. Mauricio Garcés y su mamá también eran un matrimonio bostoniano. Es un matrimonio bostoniano el de la casa tomada de Julio Cortázar, donde dos hermanos viven en una casa y de repente se les empiezan a tomar, una tejía, el otro leía, ese es un matrimonio bostoniano. Y también, obviamente, como les decíamos, los de ATM y Will and Grace, por ejemplo, una serie donde él es gay y ella no, y viven juntos, también es un matrimonio bostoniano. Entonces, y los polivoces, exactamente, bueno, la de Ay Madre y Gordolfo Gelatino, también es un matrimonio bostoniano. De hecho, esta ley de convivencia que hay ahora, de que puedes firmar ley de convivencia, no solamente es para gente que es homosexual, que puedan heredarle a su pareja homosexual. También es para alguien que tiene un matrimonio bostoniano y que vive muchos años con una persona que quizás es su primo, es su hermano, y de pronto le puede heredar a él porque, bueno, vivió años con esa persona, ¿no? Y bueno, ese es otro de los artículos que creo que es interesante. Y el que mencionaba Óscar es el de la Nushu, que es la última lengua hablada por mujeres. Esa lengua es la única lengua que yo conozco en el mundo que solamente la hablaban mujeres. Es una lengua de la provincia de Hunan en China y está hecha para mujeres que sus maridos no entendieran lo que les decían, porque eran mujeres que vivían siempre como dentro de la casa paterna, se casaban, se iban a vivir a casa de la familia política y mandaban a la familia, a su madre o a sus hermanas, un diario donde pasaba, digamos, esta información sin que los hombres la pudieran entender. Pero la última hablante de esta lengua, Nushu, se murió en el 2001 y con ella, pues toda la lengua. Y esto nos remetía a esta lengua quiligua que se habla ahora en Ensenada y que nada más hay 5 hablantes de quiligua en 2 pueblos diferentes. O sea, hay 2 en un pueblo y 3 en el otro pueblo. En el pueblo donde hay 3 es una mujer de 60 años con sus 2 hijos que les quiso enseñar quiligua. Y en el pueblo, en el otro San Pedro Mártir, que es una zona en Baja California Norte, abajo de Ensenada, está la mujer que tiene 86 años y su hijo. Pero su hijo es muy borracho, entonces cuando se emborracha el hijo y se va, la señora tiene días en que no puede hablar con nadie, porque el hijo es la única persona en el mundo, bueno, en su pueblo que habla quiligua. Si imagínense ustedes ser la única persona que habla español. Está cañón. Bueno, y es un poquito parecido a lo que dice del Nushu. Y también, bueno, hablo de un tema interesante que es el tabú, lo prohibido en la lengua, lo que no nos atrevemos a decir en la lengua. ¿Por qué las palabras son groserías? Porque hay palabras que no nos atrevemos a decir. Las que tienen que ver con el sexo, las que tienen que ver con la enfermedad y las que tienen que ver con la muerte, ¿no? Con lo feo. Con esas cosas no queremos llamar la atención. Son palabras prohibidas. De hecho, hay en lenguas donde tú no puedes pronunciar, por ejemplo, nunca el nombre de una persona por su nombre de pila, porque se supone que si dices su nombre, le estás quitando el alma a esa persona. Bueno, pues eso suena muy primitivo, pero nosotros mismos en español mexicano tenemos palabras que no queremos decir o no debemos de decir. Por ejemplo, no es posible decir la palabra tullido. Y si alguien dice tullido, lo tachamos de que es un soez y es un majadero, ¿no? Porque no se debe decir tullido ni discapacitado, o sea, tiene que decir con capacidades distintas, porque estás, ¿no? O no es viejo, ¿no? Ni anciano, bueno, y mucho menos decrépito,
sino es alguien que es un adulto en plenitud, ¿no? Y yo me pregunto, si yo ya no estoy en plenitud, menos, ¿no? Menos un anciano está en plenitud, ¿no? Entonces, bueno, o hay una marca de pañales que se llama Plenitud, ¿no? Creo, para adulto. Te lo juro. Entonces, a lo que voy es, no podemos decir las cosas, nos cuesta trabajo decir cosas que tienen que ver con la enfermedad. Está muy malito, está agonizante, el Señor se va a morir mañana, está muy malito, ¿no? Ya, no, pero, o cosas como, el otro me dijeron que a los gordos no hay que decirles gordos, sino que decir personas con discapacidad metabólica, ¿no? ¿No? Y a los homosexuales tampoco decían con personas con el culo con capacidades distintas. O sea, para no decir la palabra, ¿no? O sea, la palabra no, porque aparte la palabra se carga de significado. Cuando hubo esta ley que no se podía decir la palabra maricón ni la palabra, unas 3 o 4 palabras dentro de la ley federal no se pueden decir, yo dije, es absurdo prohibir una palabra porque al rato alguien va a inventar otra que se cargue con el mismo significado, ¿no? Entonces puede ser que no te diga maricón, pero digo que te gusta el arroz con popote. Y ya con eso te estoy insultando de la misma manera. Además hay maneras de insultar. Tú le puedes decir a alguien, oye, ¿sabes qué? Qué chingón eres, y yo creo que te sientes bien, y dices la palabra chingón, y en cambio alguien te puede decir, ay, qué guapa, y con el tono te está insultando, ¿no? Entonces depende cómo utilices la lengua y depende qué capacidades le encuentres a cada una de esas palabras. Y bueno, es interesante. Y otro tema que creo que no he tocado y que también, no sé si tú lo sentiste como hilo conductor en el libro, es el tema del amor, ¿no? El amor como una invención del siglo XII, el amor cortés, que nace en la corte del honor de Aquitania, como este amor que buscaba el cortejo de la dama, y todas estas cosas que quedan pues ya un poco ahí perdidas, pero todavía hay estas de retirarle la mesa, la silla a la mujer, prenderle el cigarro, de la mujer no se le toca con el vienen de ese amor cortés del siglo XII, un invento de Occidente además, que no existía entre los griegos, no existía entre los romanos y no existía en Oriente, o sea, no existía esta idea del amor, ni en el Kama Sutra mismo, que es indio, que es en la India y es otro tipo de relación. Entonces, aquí es tanto la invención del amor como lo que tiene que ver con el amor con los caballeros, con las damas en la Edad Media, y después el mal de amores, ¿no? Este mal de amores que te da, y todos los cambios físicos y químicos que literalmente se dan como si tuvieras la abstinencia de una droga. Cuando tú truenas con alguien, o esa persona se muere, o esa persona se va, tienes un síndrome de abstinencia, como si te dejaran de dar alcohol y fueras alcohólico, o como si te dejaran de dar una droga, heroína, y fueras heroinómano. O sea, entras en un síndrome de abstinencia que se convierte en un síndrome muy grave y que solamente puedes pasar por todas las etapas del duelo, ¿no? El duelo desde la negación hasta ir pasando hasta el olvido y otra vez se repite el ciclo, ¿no? Entonces, bueno, aquí viene también este tema del amor desde el punto de vista más científico y ya tocando en ese 1000 años de matrimonio, y es como el matrimonio en Occidente también y en Oriente nunca está ligado con el amor, sino está ligado con este contrato que es importante para la reproducción y para la subsistencia de un núcleo familiar, un vínculo, una célula que genere una célula a su vez que vaya a generar otras. Es decir, es un contrato y así debe de verse, y bueno, así se veía en la Edad Media. Por eso se llama 1000 años de matrimonio, porque es un artículo que toca la Edad Media. Y bueno, pues son básicamente los artículos que hay en este libro, que pues la verdad, aunque son muchos, son bastante cortos y fáciles de leer, ¿no? Yo siento que es un libro que es muy leíble, se puede leer en el baño, es fácil, está muy fácil. Pilar. ¿Te parece que abramos una serie de preguntas con el público, si alguien te quiere preguntar?
quieren preguntarle, este es el momento. También quiero recordarles que el libro está aquí a la venta. Hay un stand de Algarabía con todos sus productos dentro de la feria, sobre este pasillo al fondo, pero aquí en esta sala está el libro a la venta, ya están montando ahí el mini stand para aquellos que lo quieran. A ver, por favor. Ah, no sabía. Qué bueno que me dices. Eleanor. Ajá. Cambió todo, claro. No, no, bueno, mira, yo creo que no, el libro no tiene posturas desde mi punto de vista, no es un libro donde yo digo cosas que yo pienso, no son ensayos, son artículos, todos están basados en citas, digamos, yo cito a Borges, cito a Jules Renard, cito a antropólogos, a sociólogos, a lingüistas, es decir, yo creo que una feminista lo lee y digamos, no puede estar en desacuerdo porque son cosas científicas, históricas que yo estoy recopilando, no es mi opinión, no estoy abanderando nada, ¿no? Entonces, espero que no me linches. No. César. Sí. Como dijera Jorge Goitia, cuando una dama nos endulza el oído con las bellas frases, conceptos muy interesantes, pues es interesante escucharlas, ¿verdad? A menos que sabe que lo van a decir Irapuato. Una cuestión es, la mujer ha hecho un aporte muy grande a la humanidad en cuanto a Marie Curie, en fin. ¿Tú crees que el proceso de la mujer como parte ya de la sociedad activa empieza a evolucionar la lengua española? Como tal, alguna vez te lo comenté, ¿no? El grave problema de los anglicismos que van ocupando un espacio en nuestra lengua nativa. Esto puede afectarnos en algún tiempo vamos a acabar hablando Spanglish. No, bueno, primero no corremos ningún riesgo, somos la tercera lengua más hablada del mundo, los anglicismos no les tengan miedo, o sea, siempre, si hay una lengua que se ha nutrido de otras lenguas es el inglés. El inglés era una lengua tosca y burda y ruda, hablada en una isla en el norte de Europa que hablaban los bárbaros. Para los latinos, los ingleses eran unos bárbaros, pero de unos vikingos que eran salvajes. Y es una lengua que hoy en día tiene 3 veces o 4 veces más palabras que el español. Si tenemos 850,000 palabras en el Oxford o en el Webster y en la DRAE no llegamos a 180, 200,000. ¿Por qué? Porque el inglés se nutre de otras lenguas. Entonces no le tengamos miedo. A los anglicismos, de verdad no les tengamos miedo. A la parte de que si la lengua va a cambiar, si la postura de la mujer cambia, eso es un hecho. La lengua refleja el mundo que nos rodea, no el mundo debe... O sea, nosotros no debemos de hablar como hablan, como lo que está en el diccionario. El diccionario debe de tener las palabras que nosotros usamos. Lo que pasa es que es muy difícil que el diccionario se ponga al día. Entonces, la palabra feminicidio es un ejemplo, que lo platicaba con Patricia, es un ejemplo claro de que la lengua va cambiando. Feminicidio es un término que se usa para referirse a un crimen específico que tiene que ver con una situación de la mujer específica y una situación además
digamos, un crimen que tiene que ver con cosas muy, muy culturales, que no es un homicidio normal. Entonces, ese es un término, por ejemplo, que seguramente se incorporó a partir de ciertas cosas, ¿no? Bueno, hay palabras como el pagafantas, que no sé si las saben o ustedes la han oído. Pagafantas es ese amigo que te acompaña a todos lados, te invita, pero nunca le vas a hacer caso. Bueno, esa es una palabra nueva y tiene que ver con unas mujeres muy liberadas, ¿no? Definitivamente, ¿no? ¿Ibas a decir tú algo, Patricia? No. Que yo soy feminista, no me odio, no te odio, me encantó tu libro y me parece que le ofreces al lector una visión pluricultural, pero sobre todo profundamente informada. O sea, el tema no es un libro antifeminista. Ninguna que tengamos una postura de género vamos a odiar a esta mujer porque ha sido la gran impulsora de la transformación de la industria editorial en este país. Entonces, no hay manera de odiar a esta mujer. Gracias, Patricia. Hola, buenas noches, soy Felipe y nada más te quería preguntar, directamente, ¿cómo concibes el amor romántico? Hablas de Leonor de Aquitania, hablas del amor romántico, cortesano, toda esta situación del caballerismo, de que antes tenías que matar a un dragón para ir a pedir la mano de una princesa o una doncella, pero actualmente hay un conflicto de que dicen, no, es que ya no me regales flores porque soy una mujer y ni chocolate, nada de eso. Actualmente, en tu trayectoria, ¿cómo concibes al amor romántico, todo esto? Bueno, el amor, desde otro punto de vista como tal, lo que les decía yo a ustedes de que el amor cuando te hace falta a la otra persona te sientes mal, ese es otro tipo de amor. El hecho de la invención del amor como el amor caballeresco, el de regalar flores y tal, yo desde mi punto de vista y lo que hablo aquí es que eso sale carísimo, ¿no? O sea, o sea, el que te abran la puerta y te abran el cigarro y te den flores sale carísimo porque generalmente luego eso se cobra de otra manera. El que tiene esa postura implica que la mujer no está a tu mismo nivel y entonces no es parejo. Entonces, todos esos traits o rasgos caballeriles hablan de una persona que atrás ve a la mujer no como su igual, no como pareja, ¿no? Y eso sale muy caro y eso lo hablo aquí. ¿Qué tal? Buenas noches ya. Hace poquito estaba platicando con una trabajadora social de una asociación que se dedica a proteger los derechos de las mujeres. Ella me decía que cada vez llegan más casos a su asociación de mujeres que, y cito como ella lo dice, dejan de ser madres porque no quieren dejar de ser mujeres. Me parece rara la aseveración porque pues yo no veo en qué modo ser madre no sea además algo muy femenino, pero ella lo expresa así, quizás hablando de gente que se desobliga de sus responsabilidades maternales, pero habla de una transformación del rol y del género. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Pero tienen hijos, dices tú? Sí, o sea, se refiere a señoras que cada vez desatienden más a sus niños, ¿no? Entonces, habla de una transformación en el rol de la mujer, el género. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo no trato esos temas aquí, pero bueno, me parece que también tienen derecho, o sea, digamos, o sea, ser mamá está como, ¿cómo te diré? Está también como de alguna manera sublimado, ¿no? Es que todo el mundo quiere ser madre y no todo el mundo quiere ser madre, no todo el mundo tiene ese instinto maternal y no todo el mundo quiere a sus hijos y no todo el mundo es buena madre. No es una cosa que todo el mundo tiene esa idea de que, ay, es que qué bonito tener un bebé. Bueno, pues mucha gente no quiere tener un hijo y además lo trata mal. Bueno, si no hubiera todos los problemas que hay en la vida. De hecho, en los estudios, pues creo que el 90% de los hijos somos no deseados, ¿no? O porque se te chispotea, o porque ya no quería, o porque te falló la pastilla, o porque me casé antes, o porque estaba en la parte de atrás del coche, o sea, por cualquier razón. Pero no todas las mujeres tienen que ser madres para ser mujeres, una. Dos, puedes ser perfectamente mujer capaz sin tener hijos, y muchas mujeres tienen hijos y son malas madres, también eso es cierto. Y bueno, y también hay mujeres que son malas con hijos de otros también. O sea, hay madrastras. Yo estoy haciendo ahorita un artículo de las madrastras y también es todo un tema, ¿no? ¿Alguien más?
Hay un tema que sí nos han estado preguntando, que es si vas a firmar libros. Entonces, quizá Podemos empezar a firmar. a nombre de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a nombre del rector Manuel Villarrubio y a nombre de todos los que estamos aquí, queremos de verdad agradecerte muchísimo que hayas tenido la voluntad y el esfuerzo para acompañarnos. Muchos de los que estamos aquí nos congratula muchísimo que hayas hecho ese esfuerzo. Sabemos que tienes mucha chamba, que hiciste un viaje familiar para como conciliar, pero de verdad, mil gracias. Gracias a ustedes, está padrísima la feria y además felicidades por el lugar y por la feria. Pilar, nada más una observación. También los gatos y la mantis religiosa copulan cara a cara, pero no acaban bien. O se la come. No, nada más iba a decir una frase de Ibargüengoitia que ahorita mencionó, nada más para cerrar. Dice Ibargüengoitia, los de Pedrones, que Pedrones es León, dice, es que los de Pedrones siempre han confundido lo grandioso con lo grandote. Es muy buena. Y empezamos